Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en esta charla que estamos teniendo con Jesús Zambrano, y nos comentaba al respecto pues de cómo se visualiza el PRD o cómo se vive el PRD para la elección del 2012. Y a mí me gustaría que abonáramos un poco más también a esta parte en la campaña, a este amor, a esta nueva estrategia que muestra unidad, que muestra tal vez algunas carencias que están latentes en la sociedad actual, y que finalmente, bueno, parece ser que es una propuesta que está ofreciendo el candidato de ustedes rumbo al 2012. ¿Qué me dicen? Pues mira, parece que Peace and Love fue el grito de rebeldía, por decirlo de esta manera, de las juventudes de finales de los años 60 y principios de los 70, curiosamente, en la búsqueda de la construcción de algo nuevo. El amor no está reñido con una visión de izquierda, al contrario, buscamos que haya una mejoría en la calidad de vida de la gente, como especialmente nosotros preocupados por el futuro inmediato de nuestros jóvenes, de las nuevas generaciones, de los que son nuestros hijos, que podamos tener la capacidad de construir junto con ellos un mejor escenario y una mejor calidad de vida. Y ahí están para lograrlo todas las propuestas de un programa de izquierda, ¿no?, que tiene que ver con el crecimiento económico, inversión, generación de empleo, mayores recursos para la educación, la ciencia y la tecnología, creación de infraestructura, atención a los sectores más necesitados de la sociedad, con programas, políticas públicas que apunten en esa perspectiva, que al generar también mejores condiciones y oportunidades de vida, vayamos a las causas de la inseguridad pública y que reorientemos también la estrategia de combate al crimen organizado, que ya va alcanzando la cifra de cerca de 50,000 muertos. Entonces, y que no se siente la gente más segura, por cierto, después de 5 años de puesta en ejercicio de esta estrategia. Entonces, todo esto está en la base del discurso y será parte de nuestras propuestas, y quiero entender que también con estas expresiones Andrés Manuel lo que hace es querer dejar claro que quiere una forma distinta de relacionarse con la sociedad, con aquellos sectores que le retiraron su confianza en el 2006, y que quiere construir nuevos lazos y nuevos escenarios. Yo veo con mucho optimismo como mucha gente ha saludado, por cierto, esta decisión unitaria, más allá del PRD, y como también mucha gente que no pensábamos que pudiera hacerlo se está acercando para ver cómo contribuye, e incluso hasta para ser considerada como candidaturas para algún cargo de elección popular. Entonces yo estoy muy claro de que todo esto nos va a ayudar de una manera significativa, pero vamos a tener que irlo acreditando con hechos en el curso mismo de la campaña. Hace un momento usted estaba platicando al respecto del 2006, y en alguna ocasión yo lo he oído comentar que pues sí, que finalmente hubo un aprendizaje importante para ustedes como grupo, como partido, después del 2006. ¿Qué aprendizaje les deja Michoacán? Que era pues un estado que gobernaba el PRD. Habla también al respecto de la delincuencia y de cómo, bueno, esta inseguridad no se ha garantizado en estos 5 años a nivel federal, pero concretamente en el caso de Michoacán, ¿qué pasa y cómo lo siente el PRD? Mira, en el caso de Michoacán hay que decirlo con todas sus letras. Nos ganaron los números de las urnas, pero no nos sentimos derrotados, porque nos ganó el crimen organizado de la mano del PRI. Y esto es lo más peligroso que como antecedente, como precedente, pudiera quedar en el estado de Michoacán, porque si el narcotráfico, el crimen organizado, es el que va a decidir quién es y quién no es gobernante y presidente de la República en el 2012, entonces estaríamos ante el enorme y terrible riesgo de que nos constituyamos en una suerte de estado mafioso, de estado que solamente obedece a los impulsos y a los intereses del crimen organizado, cuando debiéramos estarlo combatiendo con mayor inteligencia y con mayor capacidad. Es cierto, no lo puedo dejar de reconocer, que el ejercicio de gobierno desgasta. 10 años de gobierno también han significado pues ante situaciones, ante problemas que no se han podido resolver adecuadamente, pues también el retiro de confianza de la sociedad. Pero yo estoy convencidísimo
de que muchísimas cosas que hicimos por el bien de Michoacán, desarrollo de infraestructura carretera, hidráulicas, en el terreno de la cultura, de programas sociales para los niños en las escuelas públicas, de la creación de campus de la Universidad Nicolaita en distintas regiones del estado, que nunca había sucedido y que se hicieron ahora con Leonel Godoy para darles oportunidades de acceso a la educación superior a las nuevas generaciones. Todo eso era y es bien visto por la gente. No era bien visto por el crimen organizado, porque sabía que al ir consolidando el tejido social de la propia sociedad michoacana, íbamos a hacerlo también menos vulnerable a la presencia de las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes. Y entonces tomaron esa decisión. Y ojalá y logremos que se limpie la elección. Ojalá y logremos que no se acredite un triunfo de un candidato a gobernador apoyado por el crimen organizado, o por lo menos que quede claro que no vamos nosotros a permitir que quede como precedente. Sin embargo, Silvano Aureoles, su candidato, también hubo un momento en que, bueno, pues apareció involucrado, figuró, obviamente hubo algunas conferencias de prensa donde se desmintió esto. ¿Qué me dice de esto? ¿Cómo está esta situación de Silvano? Son absolutamente falsas. Él mismo ha dicho que se me investigue por donde quieran, al revés y al derecho. Y más bien lo que apareció en algún momento en unas grabaciones relacionadas con el municipio de Tuzantla, que es una de las zonas de la Tierra Caliente, era que justamente había que evitar que él ganara, aunque argumentaban o utilizaban como pretexto el que según esto estaba apoyado por otro grupo de narcotraficantes, cosa que ha quedado claro que es una absoluta infamia, una absoluta mentira, y fue el pretexto que el grupo organizado del crimen organizado, liderado por la Tuta, es el que justamente operó para que mucha gente no fuera a votar o votara a los que fueron por el lado del PRI. Entonces, el aprendizaje que les queda de Michoacán rumbo al 2012 y a esto de las narcoelecciones o la injerencia que pueda tener el narcotráfico en las elecciones, ¿qué panorama nos da para el 2012? La experiencia que nos deja es que debemos blindar adecuadamente las elecciones para evitar la presencia del dinero sucio en las campañas, y que tanto las autoridades electorales como las del gobierno federal, que debe estar siguiendo, también monitoreando a través del CISEN, a través de muchas áreas del gobierno federal, en qué momento puede estar presente el crimen organizado con dinero sucio apoyando determinadas campañas, pues que actúen en su tiempo y en su momento, y que por lo tanto también afortunadamente lo ha dicho el propio nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hay que estar atentos para evitar que esto suceda en las elecciones federales. La historia electoral reciente de Michoacán todavía no termina. Vamos a ver cómo concluye. Esto queda como muy ambicioso, esta sugerencia al aire. ¿En qué puede concluir? ¿Qué más va a pasar? Pues si se limpia verdaderamente la elección y si las indagatorias van hasta sus últimas consecuencias, estoy seguro que el ahora candidato electo del PRI no va a asumir o no debiera asumir la gubernatura del estado de Michoacán, y habrá que entrar en una fase posterior a reponer el proceso. Si lo hace, pues ahí va a quedar señalado el señor Fausto Vallejo como un empleado del crimen organizado en Michoacán, y tendrá que acreditar después que las cosas pueden ser de otra manera y que no vamos a permitir que se reedite esa experiencia para la presidencia de la República. Yo le pediría, así como en un minuto, como en breve espacio, que me diga por qué toda la gente que nos está viendo, la gente que nos ve en la Unión Americana, y que bueno, pues ahora ya este voto de los mexicanos en el extranjero que se va a dar, ¿por qué la gente le va a apostar al PRD? ¿Por qué es bueno el proyecto que ustedes están representando? Hemos demostrado, especialmente con la experiencia de gobierno que hemos tenido durante ya 11 años en la Ciudad de México, 14 años en la Ciudad de México, que tenemos la capacidad de hacer las cosas de manera diferente,
que hemos podido hacer de la Ciudad de México una ciudad segura, de las más seguras del país, una ciudad que tiene 250,000 becas para los jóvenes que están estudiando para que no deserten de las escuelas en las que están preparándose para el mañana, que tenemos aquí políticas públicas de atención a los adultos mayores con becas de pensión alimentaria, para atender a las mujeres en situación de riesgo, a las madres solteras, a los jóvenes en situación de riesgo, porque hemos generado un clima también que le genera confianza al mismo tiempo a la inversión privada. La Ciudad de México es la principal depositaria de la inversión extranjera directa en nuestro país, y también al mismo tiempo hemos hecho de la Ciudad de México una ciudad de libertades, una ciudad en la que el desarrollo de la cultura, el desarrollo de los espacios recreativos, el fortalecimiento de los lazos familiares, de los lazos sociales, ha impedido que aquí venga a ser surreales el crimen organizado. Y entonces, con todo esto hemos demostrado, como yo lo decía hace unos minutos, que la izquierda sabe hermanar esfuerzos con el empresariado, sabe darles confianza, sabe ejercer sus funciones de darle seguridad al conjunto de la sociedad. Aquí no se comete un crimen escandaloso sin que pronto sea resuelto, porque tenemos la capacidad investigativa, sin andar, por cierto, con el ejército en las calles. Okay. Y lo queremos hacer para el conjunto del país. Y bueno, ya por último, me gustaría nada más que ratifiquemos 9 de diciembre, esperamos el registro de Andrés Manuel López Obrador como candidato único. Efectivamente, viernes 9 de diciembre a las 10 de la mañana, aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¿Hay cualquier opción o cualquier oportunidad de alguien más que se quiera o haya registrado? Yo creo que es un hecho claro, contundente, el candidato del PRD y de la coalición electoral Movimiento Progresista será Andrés Manuel López Obrador, y vamos a trabajar para que sea el próximo presidente de la República. ¿Y esto le da congruencia a esta unión de la cual me habla? Por supuesto, vamos a hacer que se traduzca en hechos, en realidad, los pasos unitarios que hemos venido desarrollando, que hemos venido dando. Bueno, pues agradecemos muchísimo al señor Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, que nos haya permitido entrar en su vida, entrar en su espacio este tiempo, para que usted, que nos está viendo a través de TVC Noticias, a través de 0 Horas, bueno, pues conozca un poco más de cómo es el sentimiento, el pensar y lo que está pasando en este momento en el PRD. Agradezco también a nombre de mi compañero Enrique Muñoz. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en otra emisión de 0 Horas.